Dice Santiago capítulo 5, verso 13 en delante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Siguiendo con el tema de la oración, estamos ahora leyendo en la carta de Santiago cómo estos versículos desafortunadamente han sido mal interpretados por algunas religiones. Los católicos basan estos versículos para apoyar lo que ellos llaman el sacramento de la extrema unción. Los pentecosteses utilizan mucho estos versículos para decir que la oración es poderosa en el aspecto de que puede sanar a las personas. Incluso hay otros grupos religiosos que siguen utilizando la unción con aceite, pensando y afirmando que esa unción sana a todo tipo de enfermedades. Sin duda alguna, estos versículos, si no se tiene un buen trazo de la palabra de Dios, puede originarnos que también estemos equivocados. Vamos a tratar en estos días de resolver algunas cuestiones, algunas preguntas que en ocasiones se nos hacen. ¿Qué clase de sufrimiento tiene Santiago en mente en el versículo 13? ¿Qué tipo de enfermedad se presenta en el versículo 14? ¿Por qué son las oraciones de los ancianos diferentes a la oración de los demás creyentes, según el versículo 14 y 15? ¿Qué es la unción con aceite descrita en el versículo 14? ¿Siempre sana al enfermo la oración de fe, según el verso 15? ¿Cómo se relaciona la enfermedad con el pecado? ¿Qué tipo de sanidad se presenta en el versículo 16? ¿Por qué inserta Santiago una ilustración acerca de la lluvia en medio de un análisis de la sanidad y de la oración? Para poder responder estas preguntas, debemos entender todo el contexto de Santiago. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? En Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién está escribiendo? A los cristianos, a los judíos que eran cristianos, que a causa de la persecución nombrada en Hechos capítulo 8, se salieron de Jerusalén, se salieron de Judea, se salieron de Palestina y se fueron refugiando en todas partes del mundo. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este es el contexto principal de la carta de Santiago. Es una carta de consuelo. Es una carta que está animando a cada uno de los lectores a que tengan paciencia en las pruebas. En el capítulo 5, que es nuestro contexto más cercano, de nueva cuenta les empieza a hablar de problemas de persecución. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Del versículo 7 en delante les dice que sean pacientes, que sufran con paciencia esa persecución. Y después termina hablando con referencia a la oración. Santiago entonces escribe su epístola a los judíos cristianos que se habían visto obligados a huir de Palestina. Y por eso, estos versículos hablan con referencia a alguna aflicción. Verso 13, primero que leíamos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? De ahí empieza toda esta sección con referencia a la oración. Ellos estaban siendo afligidos por la persecución que estaban sufriendo.
Entonces, el contexto de toda la epístola precisamente es el sufrimiento. Y por ello es necesario la oración. Nuestros versículos del tema de la oración, versículos 13 al 18, menciona cada uno de estos versículos una referencia a las peticiones, a las oraciones que de manera personal se deben hacer, que los líderes de la iglesia, en este caso los ancianos, deben hacer, y que toda la congregación conjunta debe hacer. Aquí Santiago está preocupado como si fuera el pastor, como si fuera el anciano de esa congregación, de esos dispersos, y está mencionándoles que la oración es la protección cuando están en aflicción. Debemos poner en claro que el contexto y el contenido de esta sección no es, el tema no es la enfermedad, el tema no es la sanidad física, el tema no es que la unción y la oración van a sanar todo tipo de enfermedad. Está hablando que la oración es el consuelo. Está hablando que cuando hay aflicción, la oración es la solución. Si Dios lo permite, en estos días vamos a seguir analizando cada uno de estos versículos, donde a estos cristianos dispersos, a través de la oración, pueden obtener el consuelo, la restauración, el compañerismo, que solamente la palabra de Dios, por medio de la oración, nos puede dar. Dios bendiga la palabra expuesta y a cada uno de ustedes.